Pero evidentemente, digámoslo así, los grados de polarización que hoy estamos viendo tienen tintes profundamente autoritarios que deberían preocuparnos. Sobre esto volveré más adelante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, pues resulta que aquí en México estamos festejando pues nuestro tradicional Día de Muertos, y en estos festejos pues están muy de moda los disfraces. Y parece que Lorenzo Córdoba pues no se quiso quedar atrás y se disfraza de víctima, se disfraza de Llorona. Vamos a ver rápidamente de qué se trata esta información. Pues resulta que Lorenzo Córdoba asistió a la República Dominicana a una conferencia de la Uniore. ¿Qué es la Uniore? Pues la Uniore es esta asociación de organismos electorales. En esta conferencia a la que asistió Lorenzo Córdoba, en su participación dijo pues que el presidente lo está atacando. Se vistió de víctima, fue de llorón y fue a denunciar, fue a acusar al presidente con este órgano internacional, diciendo que es que el presidente de México lo está atacando y que está descalificando al INE. Esto, pues, luego de que ya sabemos que el día de mañana, el día 5 de noviembre, Lorenzo Córdoba deberá presentarse ya en la Cámara de Diputados, pues para rendir cuentas, para decir para qué está pidiendo tanto dinero y pues para discutir pues esta reforma electoral que todos los mexicanos estamos pidiendo. En esta intervención, pues Lorenzo Córdoba no habló de que entre todos esos participantes en esa conferencia, él, representando al INE, es el que obtiene más presupuesto que cualquier otro. No mencionó que el INE es el órgano electoral más caro del mundo. Ahí no dijo nada. Tampoco mencionó Lorenzo Córdoba pues los fraudes del 2006, el fraude del 2012. No mencionó eso Lorenzo Córdoba. Simplemente se dedicó a llorar y acusar al presidente de los ataques que le han hecho supuestamente. Y dijo que están descalificando a los consejeros del INE, diciendo pues que son antidemocráticos, que son vendidos, que están trabajando para grupos políticos. El presidente Lorenzo Córdoba prácticamente fue a quejarse de lo que el presidente ha dicho, pero no solo el presidente, sino todos los mexicanos. Vamos rápidamente a escuchar pues esta intervención de Lorenzo Córdoba en la Uniore, donde se disfrazó de llorona, se vistió de víctima y fue a quejarse, pero obviamente pues no habló de lo que él hace. Vamos rápidamente a escuchar esta intervención de Lorenzo Córdoba. Muy buenos días tengan todas y todos. La verdad es un verdadero honor estar de nueva cuenta aquí en República Dominicana con nuestros siempre generosos y puntuales anfitriones. Saludo con mucho afecto a los presidentes de la Junta Central Electoral del Tribunal Superior Electoral y por supuesto a nuestro secretario técnico de Uniore que nos acompañan en esta ocasión. Yo comenzaría partiendo de una premisa que a veces olvidamos. Cuando hablamos de la reflexión, de los desafíos que tienen los sistemas democráticos, que tenemos las autoridades electorales enfrente, solemos olvidarnos muchas veces del contexto y de que la democracia estaba ya, incluso antes de estos fenómenos muy recientes, padeciendo una serie de retos, de problemáticas, insisto, hoy comunes en todo el mundo, que representan un auténtico desafío para su recreación y su paulatina consolidación. Y lo que hemos visto paradójicamente, así como a la par, digamos, de la expansión democrática a lo largo de la última parte, repito, del siglo XX, fue la incapacidad de resolver muchas de esas problemáticas e incluso el agravamiento de algunas de ellas. En ese sentido, digamos, los grandes problemas estructurales de nuestro tiempo, como son la desigualdad oceánica, vivimos una enorme paradoja en los tiempos que corren. Nunca antes en la historia de la humanidad se había generado tanta riqueza y nunca antes había habido índices de desigualdad tan graves como los que hoy caracterizan a prácticamente todas las sociedades en el mundo. Ha habido un déficit de credibilidad que ha venido disminuyendo. El aprecio público
repito, por estas dos instituciones pilares de los sistemas democráticos. La violencia, que en muchos de nuestros países constituye un desafío, que representa un riesgo cotidiano para la recreación democrática. Finalmente, la democracia es per se la solución de la pluralidad y de las diferencias políticas por vías pacíficas, por definición. Ya lo decía Karl Popper, ¿no? La democracia permite el recambio, es el único régimen político que permite el recambio de los gobernantes sin derramamiento de sangre. Bueno, la violencia es literalmente la negación de la democracia y se expande peligrosamente en muchas de nuestras sociedades. Y la polarización política, que acaban siendo no un fenómeno nuevo, pero que hoy, volveré a esto más adelante, está adquiriendo tintes preocupantes para la recreación democrática. Las democracias no son la uniformidad y la conformidad social como algunos piensan. La democracia parte del reconocimiento tolerante del pluralismo y de la diversidad ideológica, de la coexistencia de la diversidad ideológica, pero evidentemente, digámoslo así, los grados de polarización que hoy estamos viendo tienen tintes profundamente autoritarios que deberían preocuparnos. Sobre esto volveré más adelante. Todo esto ha traído como consecuencia un descontento social con la democracia que vemos paulatinamente agravarse en todos los estudios de opinión pública. Y evidentemente todo esto en un contexto de mucha crispación social, de mucha desafección y descontento social con algunas de las prácticas políticas públicas, algunas críticas ampliamente legitimadas, pero que pueden traducirse, o hemos visto cómo peligrosamente se han traducido en, por un lado, desbordamientos sociales que salen de los cauces institucionales legítimos del derecho democrático a la protesta, y por otro lado, sobrereacciones de parte de las autoridades que han traído, que han, digámoslo así, elevado la presión del descontento social. Es el que tiene que ver con la polarización en la intolerancia. Ya lo decía hace un momento, la polarización no es un fenómeno nuevo, inédito de nuestros tiempos, sino que ha acompañado a la vida democrática, a la vida política y particularmente a la vida democrática a lo largo del tiempo. Las campañas electorales son espacios naturales en donde los distintos puntos de vista, las distintas posturas se confrontan entre sí en pos del voto ciudadano. Es normal que cuando hay una recreación del poder público, incluso en democracias, exista una tendencia a la polarización de los puntos de vista. Sin embargo, lo que sí es nuevo, peligroso y delicado es que esa polarización, insisto, que podríamos decir es característica de la contienda por el poder político, incluso en democracias, se ha visto aderezada por un peligroso componente, tampoco nuevo, pero profundamente antidemocrático, que es la intolerancia. Si hay un valor o un antivalor democrático por excelencia, es justamente el de la intolerancia. Y hoy la polarización dista mucho ya de ser la contraposición de posturas o de puntos de vista distintos, de proyectos políticos distintos que se contraponen, que se confrontan de cara a la ciudadanía. En muchos casos, esta polarización hoy, aderezada con la intolerancia, lleva a la descalificación del contrario, a su, digámoslo así, a la erosión de su respetabilidad e incluso a la asunción de que los contendientes en la arena política no son adversarios, sino son enemigos. La retórica de la polarización que hemos estado viendo proliferar en los tiempos recientes, aderezada con este fenómeno de intolerancia, recuerda mucho el tono discursivo y la base conceptual que anticipó algunos de los peores experimentos totalitarios del siglo pasado. Creo que frente a eso, las autoridades electorales no podemos ser ajenos. Es un fenómeno que tenemos que reconocer, que tenemos que advertir y del que tenemos que ocuparnos, porque frente a la polarización no hay soluciones únicas, sino simple y sencillamente una refractariedad de la propia sociedad frente a la proliferación de valores autoritarios. Y la polarización, además, tiende a agravarse en tiempos, digamos, de emergencia, en donde suelen, como los de la pandemia, en donde suelen ponerse en acto medidas extraordinarias que, si bien son lícitas en los sistemas democráticos, tienen que estar también aparejadas de los debidos controles al ejercicio del poder.
Un tercer punto sobre el que hemos en estos espacios hablado una y otra vez tiene que ver con el contexto de desinformación y de fake news, de noticias falsas que vivimos en los tiempos recientes. También aquí, la mentira no es un fenómeno nuevo, la mentira ha acompañado la política desde sus propios orígenes, con distintas formas de denominación, de la demagogia, etc. La mentira no es nueva, pero lo que es nuevo es el contexto propiciado por la proliferación de las redes sociales y el acceso al Internet, en donde, esas mentiras, esos discursos de odio que siempre han estado presentes pueden adquirir unos tonos y unos niveles de erosión democrática realmente preocupantes. Creo que hoy han quedado muy atrás los tiempos en los que ilusamente, ante la irrupción de las redes sociales, hace una década y media, había quienes señalaban que era inevitable el advenimiento de la e-democracy. Hoy sabemos que las redes sociales, que el Internet son meros instrumentos que pueden ser utilizados para fortalecer las prácticas de la propia convivencia democrática o bien para erosionar desde sus más profundas bases a la democracia misma.